Muy buenas tengan todos. Soy Aliño, ilustrador de profesión, apasionado por el arte de contar historias con imágenes. Bienvenido al podcast Corazón Creativo, donde tus sueños laten con fuerza para hacerse realidad. Hoy quiero abrirte una puerta a una experiencia que me marcó profundamente y es el título de este episodio número 7, mi trabajo como ilustrador para una editorial. Detrás de cada página ilustrada hay mucho más que color y forma. Hay errores, aprendizajes, trasnochos, dudas y también descubrimientos valiosos. En este episodio te voy a hablar de 4 cosas esenciales que aprendí en ese camino. Así que ponte cómodo que arrancamos. La primera de ellas le titulé Ser novato y la trampa de la perfección. Cuando comencé con mi primer encargo editorial, estaba desbordado de entusiasmo, no lo niego. Era como cumplir un sueño, ilustrar un libro, ver mis dibujos acompañando una historia, pensar en niños o jóvenes viendo mi trabajo impreso. Y claro, como buen novato quería que todo fuera perfecto. Cada página me tomaba horas y horas. Buscaba la textura perfecta, el pincel más espectacular, el trazo más fino, los detalles mínimos que a veces ni se veían. Me decían siempre que era como el que le agrega muchos detalles a la ilustración que ni siquiera se van a ver en la impresión, pero yo me enfocaba en eso. Corregía y volvía a corregir, me obsesionaba con las sombras, con la luz y con cada elemento de cómo iba a encajar dentro de mi trabajo. El problema fue que ese nivel de perfección me estaba costando caro. Me trasnochaba más de lo que debía, me retrasaba con otras entregas y me agotaba mentalmente. Con el tiempo entendí que una ilustración editorial no necesita ser una obra de museo, necesita ser funcional, necesita ser clara, emocional y ajustarse a un calendario real. Aprendí a soltar y a confiar en mis decisiones y a entender que el 80% hecho con intención es mejor que un 100% que nunca llega. La perfección no es amiga del flujo creativo editorial, es una trampa que te cansa, que te frustra y que nadie pide, excepto nosotros mismos. Así que mucho cuidado con esta parte de ser novato y tratar de matarnos como excusa para que todo llegue a una perfección. No, señor. Otra cosa que quiero compartir con ustedes, que sería este punto número 2, es aprender a cobrar por lo que sé, no solo por lo que entrego. Esto fue otra gran lección. No sabía cobrar. Y no porque no pudiera, sino porque no pensaba en eso. Me emocionaba tanto con los proyectos, con la posibilidad de publicar, de tener visibilidad, que muchas veces terminé cobrando muy poco o nada. Mi lógica era, si me gusta hacerlo y me está dando una oportunidad, ¿por qué hablar de dinero? Grave error, señores. Ignoraba lo que estaba cobrando solo por la imagen final, sin pensar en todo lo que se ponía sobre la mesa. Años de formación, de estudios, de talleres, incluso ese tiempo que invertí como autodidacta. Además del conocimiento técnico de las herramientas digitales, la capacidad de traducir ideas en imágenes, mi propio estilo, el tiempo que invertía. Hasta que un día un editor me dijo algo que cambió mi mentalidad, aunque ya la sabía, pero no la había aplicado. Y era que tú no solo estás vendiendo un dibujo, estás vendiendo una solución visual a una historia, a una editorial, a un escritor. Desde ahí, empecé a formarme, leí, hablé con otros colegas, hice ejercicios para calcular tarifas según tiempo, complejidad, derechos de uso. No fue fácil al principio, pero poco a poco aprendí a ponerle precio a mi trabajo sin culpa ni miedo. El tercer punto, es aprender otro idioma, abrirte al mundo. Una sorpresa en este camino fue descubrir que muchos de los proyectos editoriales estaban dirigidos por equipos de otros países y la mayoría era de habla inglesa. Y claro, una cosa es saber inglés básico y otra muy distinta es entender correos con términos técnicos, o participar en reuniones por videollamada o defender una propuesta creativa. Al principio me sentía perdido, leía y releía los correos, me daba miedo responder y en las videollamadas ni se diga. A veces me limitaba a decir yes y sonreí, aunque no tuviera seguro de lo que se dijo. Y algunas veces también recorría al traductor. Entonces me tomé la decisión
que tenía que aprender mejor inglés. No para ser traductor, sino para comunicarme y trabajar mejor. Recuerdo que al principio, como siempre le tuve miedo a que alguien me hablara en inglés o que tuviera yo que hablar en inglés, le decía a unas amigas que si son un poco diestras en el idioma, que me ayudaran a responder cómo diría esto en inglés, cómo lo pronunciaría, y duraba días enteros practicando lo que iba a decir, como si fuera un ensayo, una obra de teatro, para que me entendiera. Igual, escribía y le decía, lo escribí bien, lo escribí mal, respondí bien, pero bueno, sentí que estaba un poco abusando de ellas y decidí, bueno, ponerme a la par, por lo menos a la manera de comunicar y de poder escribir. Me metí en cursos, empecé a usar apps, busqué recursos gratuitos, hice la vieja confiable, que es a ver todas las series y programas que pudiese en inglés, en su lenguaje original, y le colocaba subtítulos. Lo más importante, bueno, me empecé a practicar aunque me equivocara. No soy bilingüe hoy día, pero sí tengo una herramienta que me da seguridad y me ha abierto muchas puertas. No lo entiendo todavía y no lo hablo, pero aprendí a escribirlo y a leerlo. Entonces, poco a poco voy anexando conocimientos a mi vida que me ayudan a extender un poco más este campo de la ilustración, porque el idioma también es parte de la caja de herramientas que tenemos nosotros como ilustrador, no nada más el Photoshop, el Illustrator, el Pen Tool 6 y cualquier otro programa que podamos utilizar. El idioma también es importante. Y el último tip que quiero compartir con ustedes hoy es ilustrar sin traicionar mi estilo. Finalmente, algo muy importante que fui puliendo es la capacidad de interpretar las narraciones, porque ilustrar para editorial no es solo dibujar lo que el texto describe, es entender lo que no se dice. Al principio me limitaba mucho al texto, pues si decía un niño con una pelota roja, pues yo hacía justo eso. Pero luego me di cuenta de que el escritor o los escritores muchas veces dejan vacíos intencionales. Y ahí es donde entra el ilustrador. Uno tiene que leer entre líneas, tratar de sentir como si fuésemos los personajes, captar el tono de la historia y aportar desde lo visual sin opacar la narrativa escrita. La clave, bueno, está en colaborar con el texto, no competir con él. Y al mismo tiempo conservar tu estilo, porque si un editorial te contrata no es solo porque puedes dibujar, sino por cómo dibujas. Ese balance fue uno de mis mayores aprendizajes, no dejar de ser yo, pero ser lo suficientemente flexible para adaptarme a cada historia. Como conclusión, ilustrar para una editorial fue una escuela. Una de esas que no está en los libros, pero que te deja marcas profundas. Aprendí a soltar la perfección, a valorar mi trabajo, a comunicarme en otro idioma y a escuchar las historias con ojos de ilustrador. Si tú estás empezando en este camino, bueno, te digo esto: no te castigues por ser novato, pero tampoco dejes de aprender. Tu arte vale y tu tiempo también. Invierte en ti, aprende idiomas, lee, practica y nunca dejes que un encargo borre tu voz como artista. La recomendación de este podcast va a ser esta ilustradora, me encanta. Me gustan las ranas, pero no sé, hay algo en su técnica, en sus trazos, en el uso de color que me apasiona, me encanta ver sus trabajos. Incluso llegó una temporada en que quería ilustrar como ella ilustraba y veía cómo usaba las luces, las sombras, pero bueno, me di cuenta que cuando estaba haciendo eso perdía mi estilo, estaba copiando el de ella y lo tengo simplemente como un referente visual, algo que me pueda inspirar y que pueda encender esa chispa de la creatividad que quizás a veces se apaga gracias a los bloqueos. Bueno, gracias por estar acá nuevamente. Si este episodio te gustó, bueno, compártelo con alguien que también esté en este camino. Yo soy Al Niño y esto fue un pedacito de mi historia. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye.